¿cómo no? Bueno, a quien no me conoce, soy Sebastián de la organización Isla Verde. Hoy, 16 de junio, es el Día Internacional de la Tortuga Marina en honor a Archie Carr, que fue un herpetólogo. A quien no sepa lo que es herpetología, es la rama de la ciencia que estudia anfibios y reptiles, ¿sí? Y Archie Carr fue un herpetólogo norteamericano, estadounidense, que trabajó mucho por la conservación, estudió mucho las tortugas marinas y bueno, como fue su fecha de nacimiento, hoy se conmemora el Día Internacional de las Tortugas Marinas. Y bueno, de Isla Verde queríamos hacer algo distinto para homenajear a estos increíbles animales y bueno, tuvimos el honor de poder invitar a Valentín de la ONG Carumbé, que ahora nos va a hablar un poquito de qué se trata, que es una ONG que trabaja con tortugas marinas en Uruguay, ¿correcto, Valentín? Si nos querés contar de qué se trata Carumbé, qué hacen bien, a qué se Dale, dedican. antes que nada, gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta, siempre un gusto participar de ese tipo de eventos de divulgación. Y también contar a la gente que vamos a hablar un poquito y si les parece bien, los últimos 10-15 minutos del vivo lo dejamos para responder las preguntas que puedan ir surgiendo. Pero como bien dice Sebas, Carumbé es una ONG que está erradicada en Uruguay. Tenemos ya 21 años de acción en lo que es conservación, investigación y rescate de tortugas marinas. Cuando digo conservación, ahí me está metido también la pata de educación, que es fundamental, y eso ya lo vamos a ir hablando un poquito más. Pero si bien estamos erradicados en el norte de la costa uruguaya, en un lugar que se llama La Coronilla, un balneario que está a unos 20 kilómetros al sur de la frontera con Brasil, sobre la costa, para que se den una idea. Si bien estamos ahí, el stock de tortugas marinas, las tortugas marinas que viven ahí, también son las mismas que llegan hasta Argentina. Entonces, también estamos trabajando con la conservación de todo ese sistema biológico, le diríamos, ¿no? Eh, y a través del trabajo de técnicos, voluntarios y muchos años de experiencia y obviamente un aporte muy significativo de la comunidad local, de los pescadores, de los bañeros, tenemos una red de varamiento que cada vez que aparece una tortuga varada en la playa, nos encargamos de cuidarla, recuperarla y liberarla posteriormente, mientras generamos información, mientras investigamos. Mucha gente de nuestra ONG está haciendo su tesis ahora mismo con tortugas marinas. Mientras más sepamos de ellas, más podemos protegerlas, en esencia. Bien, 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 perfecto. Y por si alguien que está escuchando no vio el post de Isla Verde, nosotros hicimos un posteo hoy con las especies de tortugas que hay en Argentina y en Uruguay. Pero bueno, si alguien no lo vio, ¿nos querés contar, Valentín, qué especies hay en Argentina de tortugas marinas? Dale, de una. Las condiciones en Uruguay son medias similares a las de acá, pero ellos tienen una especie más en su registro que es la olivácea, que acá en Argentina no tenemos. En Argentina tenemos tres principalmente. La más común, la que casi siempre se va a encontrar, o la más frecuente de encontrar, es la tortuga verde, que es una tortuga que acá en Argentina llegan principalmente juveniles, bichos chiquitos de entre 60 y 70 centímetros, de entre 3 y 20 años calculamos que es su edad. No se reproducen en Argentina, vienen acá a alimentarse. Las tortugas tienen estructuras demográficas, sus poblaciones son piramidales, quiere decir que tenés una banda de juveniles, que son los que están acá, y no muchos llegan a adultos, entonces por eso hay tanta tortuga verde en estas latitudes. Tenemos también tortugas más bien adultas, cabezonas. La cabezona se llama así porque vos la ves y la cabeza y el cuello es gordísimo, tiene unos músculos terriblemente fuertes que usa para comer invertebrados duros, caracoles, cangrejos, almejas. Y la tercera tortuga más común acá en nuestras aguas es un bicho de película, que es la tortuga laúd. Estamos hablando de la tortuga más grande del planeta, es un bicho que puede alcanzar los 2 metros de largo y pesar casi 1 tonelada. Los registros más altos que se encontraron van por ese lado. Y ese bicho viene todos los años al estuario del Río de la Plata. Estos son sus parches de alimentación y es muy poco conocido. Y en un cuarto lugar tenemos una media polémica que es la tortuga carey, una de las más amenazadas del mundo. En el mundo de 7 especies de tortugas marinas, 4 hemos encontrado en Argentina. Todas están en algún grado de peligro, son un taxón, un grupo de animales muy amenazado. Y la tortuga carey tiene 1 o 2 registros nada más en aguas argentinas, por eso no la consideramos como nuestros habitantes habituales, sino que es más una pasajera ocasional. Y medios tristes, ¿no? Esos registros, bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero uno de los problemas, ¿no? Que sufren las tortugas, cómo se registraron. Sí, sí, sí. En Argentina, digamos que en la actualidad existe lo que se llama el Programa de Investigación, Conservación y Rescate, no lo dije en orden,
pero de tortugas marinas argentinas, las siglas PRICMA, que lo integran varias instituciones, CONICET, la OPDS en provincia de Buenos Aires, entes como el INIDEP, que trabajan un montón con pescadores, y muchos de los registros y cosas que sabemos son a partir de pescadores que sin querer enganchan a las tortugas en sus redes. La tortuga no es una especie comercial, sino que es pescada accidentalmente, y mucha de esta gente lo que más quiere es ayudar, es cuidar al mar, y por eso trabajan los pescadores locales codo a codo con científicos, y los dos registros de tortuga carey, como vos bien decías, fueron bichitos que no sobrevivieron mucho, por desgracia. Igual, si ya habían llegado hasta acá, se cree que una deriva litoral capaz las trajo flotando, porque de vuelta son bichos de agua mucho más calentitas. De hecho, las tortugas, y esto es algo que tenemos que tener bien en claro, solo vienen a las aguas argentinas en los meses de verano. Cuando la corriente del Brasil, que viene del norte, trae una masa de agua caliente, estamos hablando más o menos de 18 grados por arriba, ahí las tortugas llegan migrando desde el norte. Cuando termina el verano y empieza el otoño, un poco más o menos en la época que estamos ahora, la corriente de Malvinas trae una masa de agua fría desde el sur, a las tortugas no le gusta nada, igual que a los turistas, y por eso van para Brasil y regresan todos los años. Pero dependen, dado que son reptiles y no pueden regular su propia temperatura corporal, de la temperatura del agua que las rodea. O sea, decís que van para más cerca del Ecuador, para Brasil, para zonas más tropicales, y ahí se reproducirían las tortugas marinas. Sí, la tortuga verde, que es la que está más estudiada por los números de los que estamos hablando, ella es la mayoría, por lo que sabemos a partir de estudios genéticos y moleculares, cerca de un 80% de nuestras tortugas verdes nacen en una islita muy chiquita que se llama Isla Ascensión, que está en mitad del Océano Atlántico. ¿Y qué hacen esas tortugas? Nacen en la isla, pasan 3 años en mar abierto, que se sabe muy poco de esa fase, que es la fase oceánica, y después empiezan a acercarse a las costas. Llegan a la costa brasilera y empiezan a migrar entonces. Los veranos van bien, bien, bien al sur y los inviernos vuelven. Hacen este ciclo de ir y venir más o menos hasta los 20, 25 años, que es cuando entran en la edad reproductiva. Y recién cuando alcanzan esa edad, hacen como nosotros. Se jubilan y se quedan viviendo en el Caribe, como a nosotros nos gustaría, mejor dicho. Y ya se quedan arriba reproduciéndose a lo loco, por lo menos con la verde. Con la tortuga laúd tenemos artículos que evidencian que la mayoría de nuestras tortugas laúd nacen en Guinea Ecuatorial, un país del Atlántico africano, y después terminan llegando hasta acá. Imaginémonos que estos son bichos que nadan miles de kilómetros al año, son grandes viajeras. Y con respecto a la cabezona, tenemos entendido que la mayoría son nacidas en distintas playas del Brasil, pero no hay como una playa en Brasil que sea de acá vienen todas, como pasa un poco más con las verdes, sino que es una cuestión más heterogénea. Claro, está bien. Y cuando están en Argentina, cuando vienen para estas partes, ¿se las puede encontrar en toda la costa del Atlántico argentino o hay una zona en particular? Bueno, buena pregunta. Y justamente por lo que hablábamos antes, de que son bichos que no pueden regular su propia temperatura corporal, prefieren aguas dentro de todo cálidas, y por eso no suelen ir más abajo de Bahía Blanca. Los registros más australes para tortuga verde y cabezona son hasta el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Después ya no les gusta tanto. La tortuga laúd es un bicho único, y tiene mecanismos de termorregulación distintos a cualquier otro reptil del planeta. Es un bicho de película, no voy a profundizar mucho porque podría pasar los 40 minutos hablando de la tortuga laúd, que es un bicho realmente espectacular, pero ese bicho puede aguantar aguas muchísimo más frías, y estamos hablando de registros en provincia de Río Negro, casi llegando hasta Chubut. Nada, es un bicho que rompe todas las reglas, la tortuga laúd, y es una de las que hace que tanta gente que trabaja y estudia las tortugas marinas, muchos de ellos espero que estén escuchando ahora, nos hayamos enamorado del mundo de la ecología, conservación y medicina veterinaria de tortugas marinas. Bueno, veo que mucha gente se va sumando, por si alguno está medio perdido. Aclaramos, esto es una charla de tortugas marinas por el Día Internacional de la Tortuga Marina. Quien habla es Valentín, estudiante de Biología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la ONG Carumbé de Uruguay, y bueno, nos está explicando un poquito sobre estos increíbles animales que tenemos la suerte de tener en Argentina. Vos me comentaste antes, Valentín, que Carumbé se dedica a rehabilitar tortugas marinas. Rescata y rehabilita, dijiste. ¿Por qué las rehabilitan? O sea, ¿en qué estado llegan? ¿Qué amenazas tienen las tortugas marinas?
Bueno, ahí hay que tener claro un par de cuestiones. La primera es, las tortugas marinas en Argentina vienen a alimentarse estrictamente, no se reproducen en aguas argentinas, porque ellas necesitan que la arena esté a más de 27 grados constante para poder empollar los huevos. Ellas se reproducen dentro del agua, las hembras salen y ponen los huevos, hacen varias puestas por temporada, pero nuestra arena es demasiado fría como para que ellas puedan reproducirse. Argentina y Entonces, si Uruguay. alguna vez ni en Uruguay, no, no, no. Los registros más al sur son a la altura de, ¿qué te diría? Porto Alegre en Brasil, pero es medio, son registros también medio raros a veces. Son bichos que se mueven tanto y que viajan tanto que a veces encontrás registros medios fuera de lugar. Pero ni en Argentina ni en Uruguay se reproducen. Entonces, si yo voy paseando por San Clemente del Tuyú y me encuentro con una tortuga en la playa, mismo en Uruguay, esa tortuga no está tomando sol, no salió para dar una vuelta, evidentemente sale del agua porque algo malo le está pasando. La única situación en la que una tortuga sana sale del agua es para poner los huevos, nada más. Entonces, sabemos que tortugas que llegan a la playa en estas latitudes son tortugas con problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Y pueden ser muy variados. Este verano, por ejemplo, en Carumbé, en Uruguay, lo que más encontramos fue tortugas que se despertaban de la agrumación. Cuando una tortuga no comió lo suficiente y no tiene esta energía suficiente como para nadar de vuelta a Brasil, hibernan abajo del agua. Bajan su tasa metabólica, dejan de comer, respiran una vez cada 6 horas, se ponen en modo avión como el celular cuando no queremos gastar batería. ¿Y qué pasa? Se despiertan a veces después de varios meses sin comer, en un estado de desnutrición avanzado. Son bichos que pueden aguantar anorexias muy largas, pero a veces de repente, por ejemplo, se les llenó el caparazón de caracoles o de algas, pesan mucho más de lo que pesaban antes, están muy débiles y terminan siendo arrastradas por las corrientes y las olas hasta la orilla. Otra cuestión muy común que solemos encontrar tiene que ver con la ingesta de plásticos, y esto es un tema realmente muy serio. Muchas de las tortugas que llegan al centro de rescate y rehabilitación de Carumbé, cuando están en los piletones de recuperación, un trabajo nuestro es monitoreo de fecas. No es la parte más glamurosa de trabajar con tortugas marinas, pero vamos con una redecita, levantamos la caca de la tortuga y con un guante tenemos que ver qué hay en esa caca. Normalmente se encontraban restos de agua viva, mucha materia vegetal de las algas que comen, pero cada vez más se encuentran fragmentos de plástico. Y esto es un problema. Estamos hablando que en las tortugas de Uruguay, de un tiempo a esta parte, más o menos de 2018 hasta este año, más de un 94% de las tortugas están defecando con plástico. Y las cifras de los centros de rescate que tenemos en la costa bonaerense en Argentina son similares. Es un problema generalizado, que puede tener múltiples efectos. En general lo que pasa con el plástico es que la tortuga lo ingiere pensando que son algas o aguavivas. Pensamos que nuestras aguas no son tan cristalinas como las que pueden tener en otras latitudes. Se confunden, comen estas bolsas de plástico o otro tipo de residuos y se les atoran en los intestinos. Ahora, esto forma una patología que se llama fecaloma, que después se necrosa, todo bastante desagradable, pero lo primero que empieza a pasar es que la tortuga no puede digerir el plástico. El plástico es un polímero químico que la Tierra existe desde 1940, que el humano lo sintetizó a partir de derivados del petróleo. Entonces, el sistema digestivo de una tortuga no puede digerir plástico. Cuando se empieza a atorar en el tracto digestivo de la tortuga siente que está totalmente llena, satisfecha, que ya comió, y deja de alimentarse. Como deja de alimentarse por esta falsa sensación de saciedad, empieza a tener problemas de malnutrición, debilidad, y eso suele terminar en un varamiento de la tortuga. Las tortugas afortunadas son las que pueden hacer caca con plástico, como te contaba. Hay tortugas que tienen tan taponeado el intestino que no pueden defecar, empiezan a acumular gases, aumenta un montón su flotabilidad, ya no pueden nadar bien, y en esos casos son tortugas que es muy difícil recuperar. Que se han recuperado tortugas en ese estado, se han hecho, pero la mayoría no puede recuperarse después de eso. Es un problema bastante serio. Y sí, la verdad que sí, 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 es muy, muy serio y muy triste, ¿no? Como lo contás, que se confundan, es cierto, una bolsa flotando es muy parecido a un agua viva, debe ser muy difícil de discernir, ¿no? Vos al principio de la charla nombraste al estuario del Río de la Plata, nombraste el Río de la Plata, y yo me pregunto, o sea, la gente que vive en grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, o cualquier ciudad que tenga un río y un arroyo que desemboque en el Río de la Plata,
O sea, nuestros actos, nuestros residuos, entonces terminan afectando a las tortugas marinas también, más allá de todo lo que hay en el medio. Totalmente. Desde mi formación de biólogo y educador ambiental, dos conceptos que creo que todos como sociedad deberíamos tener es el de interdependencia y ecodependencia. Interdependencia es que todos estamos conectados a la larga. Para que se den una idea, yo fui por primera vez a trabajar en Carumbé en 2014, estamos hablando ya de 6 años. Con las tortugas que aparecen muertas hacemos algo que se llama la necropsia, que es abrir a la tortuga y tratar de determinar de qué se murió, para encontrar cuáles son las principales amenazas que tienen estos bichos. Y me pasó algo muy curioso. Yo soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Ahí tenemos una cadena de supermercados que se llama Anónima, capaz alguien la conoce, también está en Bariloche y en otros lados. No está en Buenos Aires y menos en Uruguay. La primera necropsia que hago, cuando abro la torta y llego al intestino grueso, encuentro un cacho de bolsa con el logo de la Anónima. Es decir, esa bolsita viajó probablemente por el viento, probablemente por las corrientes, miles de kilómetros para llegar hasta donde la tortuga se la encontró y se la comió. Entonces, realmente lo que hacemos en las ciudades tiene un impacto. Y hay mucho mayor conectividad en ese sentido con el estuario del Río de la Plata, como decís vos. El mar argentino es de los mares más fértiles y productivos de la Tierra, porque tiene características únicas. Como decíamos antes, se encuentran dos corrientes marinas, que son la de Brasil y la de Malvinas. Tiene una plataforma única que le da características también muy especiales. Y el estuario del Río de la Plata, todo ese polvillo marroncito que tan conocido tenemos, viene cargado con un montón de nutrientes. Esos nutrientes llegan hasta el mar, el fitoplancton, que son las algas microscópicas, se nutren de estos nutrientes, y tenemos una gran, pero gran concentración de fitoplancton. Ahí es cuando arranca toda la red trófica del ecosistema. Un montón de bichos se nutren a partir de esto. En el caso de las tortugas, los escalones serían: los nutrientes alimentan al plancton, las aguavivas comen plancton, y las tortugas comen aguavivas. La tortuga verde y la tortuga laúd principalmente se alimentan en nuestras aguas principalmente de aguavivas y otros invertebrados blanditos. Eh, Así que básicamente el Río de la Plata siempre fue una bendición para estos bichos. El problema es que desde hace un tiempo, desde la instalación de las grandes urbes y desde la popularización del plástico, no solamente vienen nutrientes en el Río de la Plata, sino que viene un montón de plástico. Como vos decías, se da la coincidencia, se da la particularidad que la cuenca del Plata tiene grandes ciudades en sus márgenes. Capital Federal y el conurbano, La Plata, Rosario, Santa Fe. Entonces realmente un montón de la basura que se produce en estas ciudades, sobre todo cuando hay malas gestiones con respecto a la basura, a los residuos sólidos urbanos, termina en el río y termina llegando al mar. En el río también puede ir dañando animales locales, como si fueran un coipo, un carpincho, un ciervo de los pantanos, pero cuando llegan al mar, también afectan a los animales marinos, lógicamente. Mm, bien, para reflexionar, ¿no? Y Sí. me pregunto, Valen, ¿cómo encontramos a la ONG Carumbé? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen una página? ¿Puedo ayudar yo a Carumbé? ¿Puedo participar en Carumbé? Bueno, lo primero que tienen que saber de Carumbé es que somos una ONG bastante humilde, bastante a pulmón, pero que por suerte tenemos muchos amigos y a lo largo de los años hemos podido crecer, y de un tiempo a esta parte, sobre todo, empezar a hacer publicaciones y crecer en nuestro rigor científico también, que es lo que termina dándote también importancia y herramientas para dialogar con otros grupos de conservación de tortugas marinas, ¿no? Carumbé se basa principalmente en el trabajo de voluntarios, así que sí, cualquier persona que esté pasando por Uruguay un verano puede ayudar a Carumbé. Tenemos una página de internet donde está toda la información, el propio Instagram de la página también está, si ponen Carumbé en Instagram sale enseguida y ahí hay bastante información. Y por lo menos para mí, que soy una persona que está por recibir de biólogo, casi todo lo que sé de laburo de campo, de ir a tomar medidas y datos abióticos, lo aprendí pateando campo en Carumbé. La UBA tiene una formación espectacular, pero que está capaz un poco sesgada a lo teórico. Yo lo que sé de campo lo gané allá en la Coronilla con los muchachos de Carumbé, claramente. Pero algo importante para saber también es que no es necesario ser biólogo, veterinario o estudiante de una de estas ciencias para ir a ser voluntario. Es un voluntariado que te capacita cuando vos estás ahí, así que cualquier persona puede acercarse y formar parte. Es una experiencia hermosa. La verdad es que desde la primera vez que fui quedé enamorado del laburo que se hace ahí, por eso sigo volviendo, igual que las tortugas, todos los años.
Bien, bien, sí. Y aparte del lugar, ¿no? Debe ser muy lindo, mucha fauna, además de tortuga, imagino, en esa zona de Uruguay. Sí, Por nos pasó, ejemplo, les cuento a los oyentes que este verano nos encontramos con Seba por allá y vimos delfines, toninas, se suelen ver orcas, ballena franca, unos humedales con todo tipo de aves, tordo amarillo, una especie que los ornitólogos que estén acá escuchando se volverán locos si lo conocen, así que sí, fácil, realmente es un seguro. lugar espectacular. Muy fácil, por suerte todavía quedan. Y Ujú. bueno, Carumbé está en Uruguay, pero por ejemplo, si yo estoy vacacionando en la costa argentina o vivo en la costa argentina y encuentro una tortuga fuera del mar, como vos decís, que no es habitual, en Argentina, ¿qué puedo hacer yo? ¿A quién puedo contactar? ¿Quién me puede asesorar? ¿A quién debo dirigirme si yo encuentro una tortuga en problemas en Argentina? Bueno, bien, repitiendo lo que decíamos antes, por las dudas que alguien no haya escuchado o se haya sumado recién ahora, las tortugas no salen a tomar sol en la playa, en la costa bonaerense. Entonces, si encontramos una tortuga marina viva en la playa, es que está en problemas. No hay que devolverlo al agua, porque si salió del agua justamente es porque algo de ahí le generó algún tipo de problema. Esos bichos tienen que ser llevados a centros de rescate. Fundaciones como la Fundación Acuamarina o como la Fundación de Rescate, la Fundación Mundo Marino, se encargan de esto, uno se puede contactar con ellos, o con entes estatales como Defensoría del Pueblo, que ellos suelen tener redes de contactos como para poder recuperar estos bichos. Ellos también hacen investigación, también hacen rescates, y de hecho hay una red que se llama ASO, que es Atlántico Sur Occidental, integrada por estas ONGs argentinas, uruguayas y brasileras, que todos los años nos juntamos a discutir qué está pasando con estas tortugas y cómo hacemos para poder cuidarlas un poco mejor. Bien, perfecto, muy buena esa información. Ujú. Y bueno, las tortugas marinas estarían emparentadas con las tortugas de río, ¿no? Las tortugas de lagunas que tenemos en Buenos Aires. Para quien no sepa, en Buenos Aires, en nuestra región donde está Isla Verde, tenemos al menos nativas tres especies de tortugas de agua dulce, que son la tortuga pintada, la tortuga de laguna y la tortuga cuello de serpiente. En Isla Verde tenemos el privilegio de tener registradas al menos dos de estas especies, ¿sí? Y te quería preguntar, Valentín, ¿estas tortugas de agua dulce sufren los mismos peligros, las mismas amenazas por negligencia humana que nos nombraste para las tortugas marinas? Sí, y capaz incluso algunas más. Los residuos plásticos en los cuerpos de agua en la región de la llanura pampeana y sobre todo en provincia de Buenos Aires son un problema para un montón de bichos. Se han encontrado restos de plásticos en los estómagos de un montón de animales, de pejerreyes, hasta bichos como vos contás, como tortugas de agua dulce. Se atoran en el plástico, a veces tienen problemas con el crecimiento, pero se le suma ahí una gran amenaza que tienen las tortugas de agua dulce, que es el tráfico ilegal de especies. Es decir, yo veo una tortuga, lo primero que pienso es qué linda que es, lo segundo es me quiero llevar a una casa. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no son animales domésticos, no están acostumbrados a vivir con la gente. Muchas veces cuando una persona tiene una tortuga, la tienen en una pecerita de 30 centímetros por 30 centímetros en la heladera. Son bichos que viven 50, 60 años. Esas condiciones por tanto tiempo, sobre todo después de vivir la cuarentena que estamos viendo, sabemos que no es fácil el cautiverio para bichos de estas características. Pero al mismo tiempo se complica porque uno no puede liberar las tortugas que ya tiene. Si yo tengo una tortuguita, por ejemplo, no puedo ir y soltarla a la reserva de Isla Verde en Palomar, porque esa tortuga puede haber tomado patógenos, enfermedades, o puede haber perdido comportamientos en cautiverio que al liberarla puede contagiar a bichos silvestres, o capaz es condenarla a una muerte cruel porque el bicho no tiene los comportamientos que le permiten sobrevivir en estado silvestre. Entonces ahí también ya entramos con un tema medio complicado. Lo mejor que se puede hacer con respecto al tráfico ilegal de especies es, si yo veo a alguien vendiendo tortuga de agua, tortuga de tierra, jilguero, cardenal, mono, loro, hablador, es no comprarle, ni siquiera por lástima, porque al final al cazador no le importa si vos lo compraste por lástima o no. Si el tipo genera plata, lo va a seguir haciendo. Y en segundo plan, denunciarlo. En Argentina, a nivel federal, en todo el país, es ilegal la compra y venta de estos bichitos. La ley 22421, la ley de fauna nación, lo prohíbe. Entonces, en Capital Federal, por ejemplo, el 147 acepta las llamadas y acepta las denuncias de tráfico ilegal y de venta. Y también hay ONGs que en todo el país te ayudan a mediar las denuncias, porque capaz yo nunca hablé con un policía, no tengo ni idea cómo se hace una denuncia. Bueno,
Fundación Cabureí y Fundación Aves Argentinas, por ejemplo, están en Instagram con estos nombres. Vos le mandas un mensaje, hola, sí, ¿qué tal? Vi que acá venden una tortuga. Ellos te ayudan en cada paso para que vos puedas hacer la denuncia correspondiente. Esto que comenta Valentín es muy importante, ¿no? El tráfico de fauna está, creo que atrás del tráfico de drogas y del tráfico de armas en cuanto a dinero del mercado negro que se mueve, ¿no? Es un tema muy serio. Y no solo es el tema de los animales que se quitan de su hábitat natural y a veces llegan a extinguirse o a estar en grave peligro de extinción. Muchos de estos animales, se estima que 1 de cada 10 que se captura llegan vivos al lugar donde se venden, la mayoría mueren en el camino, mueren por hacinamiento, porque imaginen que al ser ilegal los transportan como si fueran drogas, metidos adentro de baúles de autos, todos hacinados, todos apretados, y la mayoría no soporta esas condiciones, lógico, ningún ser vivo podría soportar. Entonces, atrás de la compra de una tortuga, de un loro, de un mono, como dijo Valentín, hay varios que murieron en el camino. Y eso es muy importante. Además de la explotación humana, ¿no? Muchas veces para el tráfico de fauna se les da dinero, de alguna manera, a gente en situaciones de pobreza extrema para que vaya y los capture, porque viven en el ambiente de estos animales. Y muchas veces es explotación o extorsión hacia esa gente también porque son condiciones pésimas las que les hacen trabajar y exponerse a ese riesgo, ¿no? Así que Sí, es y muy ni hablar, importante. ni Valentín. hablar también que la mayoría de estas actividades ilegales están relacionadas, es decir, las mismas bandas que se encargan de traficar loros habladores del Chaco están metidas en narcotráfico y en redes de trata de personas también. Entonces, cuando hablo de Chaco es la región chaqueña, no puntualmente la provincia de Chaco, ¿no? Pero suelen estar bastante emparentados. Y algo importante, quiero decir, para no tener una matiz tan catastrofista, es, si yo compro un loro, un gato, todos conocemos a alguien que ha tenido una tortuguita, por desgracia, conociendo esto que les contamos ahora, pero no lo Muy hacemos común. de malo. Lo hacemos porque nos gustan los bichos y porque los queremos tener cerca. Pero tenemos que entender, y capaz ahí está el desafío con respecto a la educación ambiental, cuál es el lugar nuestro para poder relacionarlos con los animales y con la naturaleza. Es decir, yo no puedo acusar a una persona que compró una tortuga de ser mala, de ser maligna, de querer No. arruinar las poblaciones. No. Entonces ahí es cuando la educación ambiental se vuelve un pilar clave para entender cómo debemos relacionarnos con la naturaleza. Sí, el problema es que esa información no se difunde, por eso hay mucha gente que lamentablemente no lo sabe, no les conviene que se difunda claramente, ¿no? Para eso Algo muy estamos nosotros. importante es lo... ¿Cómo? Para eso estamos Para eso. nosotros. Y algo muy importante que dice Valentín es que no hay que liberar a esos animales. En esto de la cuarentena he visto por redes sociales muchas fotos o muchos ejemplos de gente que siente pena por estar encerrado y libera a sus animales silvestres que estén encerrados. Y eso está mal, porque primero el animal puede estar improntado, eso significa que está muy acostumbrado al humano, ya no sabe reconocer un depredador, ya no sabe reconocer su alimento, entonces probablemente se muera o genere una competencia con animales que son de la región y pueda terminar en una invasión biológica. Y también un Ujú. aspecto importante de la liberación de animales que están encerrados es que pueden portar alguna especie de patógeno, alguna enfermedad, y hay un caso muy conocido en tortugas, ¿no? Que pasó algo de que se liberó unas tortugas que no eran de la región y enfermaron a toda una población local, ¿no, Valentín? Sí, pasó en Estados Unidos con una tortuga terrestre que se llama la tortuga de desierto americana, en gran peligro de extinción. Juntan unos bichos rescatados de cautiverio, unos de casas, unos de zoológicos y deciden liberar a la población. Resulta que estos bichitos estaban cargando un patógeno, una enfermedad, que al llegar a estado silvestre contagiaron a las pocas tortugas que quedaban y terminaron haciendo un mayor daño que la mejora o que la ayuda que pretendían hacer. Esto pasa porque lo que es nuestro entendimiento de patógenos, nuestra ciencia en epidemiología, en bromatología, abarca principalmente enfermedades que nos afectan a las personas o a los bichos domésticos, de producción o de compañía. Eh, no se sabe mucho de bromatología y de epidemiología de reptiles, no hay información al respecto, entonces, para ser cautos, no se liberan tortugas ni de agua ni de tierra, así nomás, porque realmente puede tener impactos que son terribles. Bien, y hablando de impactos, volviendo al tema del plástico, que bueno, me quedé pensando, es muy triste, muy grave, ¿no? Lo que comentaste con los plásticos en las tortugas. ¿Qué consejos podés darnos, Valentín, para nuestro día a día como ciudadanos, en nuestras costumbres, en la rutina? ¿Qué podemos cambiar?
porque en realidad yo diría para ayudar a las tortugas marinas, pero las tortugas marinas serían un reflejo final de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestro ambiente. Totalmente. Ahí entran los conceptos que decíamos antes de interdependencia y de codependencia, ¿no? Los seres humanos estamos metidos en un sistema de ecosistemas que es el planeta Tierra. Entonces, lo que le pasa a esos ecosistemas, inevitablemente, eventualmente, nos va a pasar a nosotros también. Eh, las tortugas marinas son las superestrellas del mar, por así decirlo. Son bichos muy carismáticos y el plástico afecta a casi todos los bichos marinos. Pero la tortuga es un bicho bandera. Uno ve a la tortuga y se preocupa. Uno ve ese video tan feo, capaz a uno lo vieron, de la pajita que le sacan de nariz a la tortuga y se emociona, se estremece. Porque es un bicho que por alguna razón le tenemos un cariño enorme. No sé si será de que somos chiquitos y escuchamos la canción de Manuelita o qué, pero las tortugas nos llegan de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarlos? Y esa es la parte donde hay que ser más optimista, porque el plástico es algo que todos tenemos en nuestra vida y por ende todos podemos cambiar nuestros hábitos de consumo para ayudar a las tortus. Y acá algo bien importante, yo no creo que nosotros seamos culpables de lo que está pasando en los océanos, pero sí somos responsables. Y la definición de responsabilidad es poder dar una respuesta. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Cambiar nuestros hábitos de consumo. Cuando hablamos de plásticos, la teoría en educación ambiental habla de las 3 R's, hay 1000 variantes, hay hasta 8 R's cuando se habla de esa, pero vamos con el modelo clásico hoy. Lo más importante es reducir nuestro consumo. Es decir, si vamos a consumir, porque formamos parte de una sociedad que consume mucho, tratemos de consumir lo menos posible y en principio la menor cantidad de plástico que podamos. Es decir, yo me quiero comprar una Coca-Cola, bueno, voy por la botella retornable de vidrio en vez de la de plástico. ¿Voy a hacer las compras? Me llevo mi bolsita de tela o el changuito. Hay un punto acá que me encanta, que es, por ejemplo, la pajita, sorbete, pitillo, tiene 1000 nombres, son todos iguales, desde incómodos y medio fálicos, pero bueno. En Capital Federal, por suerte, se prohibieron. En todo el mundo están tratando de dejar de usarlos. Y Estados Unidos saca hace unos años la pajita metálica, que vos la podés guardar, lavar, llevar a todos lados y el mundo enloqueció con la pajita metálica. En Argentina, para ser más justos, en el Río de la Plata, porque en Uruguay también se hace, venimos tomando mate hace cientos de años. Y en esencia, esa pajita metálica es una bombilla. Entonces, también hay que tener en cuenta que las soluciones locales pueden ser, en muchos casos, la solución a estos problemas, ¿no? Pero bueno, reducir nuestro consumo de plástico es posible. Volviendo al mate, por ejemplo, es una bebida consumida por millones de personas. Y fíjate que el mate y la bombilla son lavables, no son descartables. La yerba es orgánica, así que la podés mandar al compost, y suelen venir en paquetes de papel, que también es un material biodegradable. Entonces, tenemos un ejemplo de un producto que se vende a millones de personas y no tiene plástico metido en el medio. Se puede vivir sin plástico. Después de la parte de reducción, que capaz es la más importante y por eso me apasioné tanto, viene la parte de reutilizar. Tuve que usar algo de plástico porque no tenía opción, bueno, lo reutilizo. La más clásica capaz es la botella de gaseosa. Me compré una botella, la lleno de agua y la guardo en la heladera, o la corto por la mitad y la transformo en una maceta. Ahí va, perfecto, ejemplo gráfico. Una que hago yo, por ejemplo, es cuando voy a la verdulería y me dan esas bolsitas para meter cada uno de los productos, que yo digo, pero ¿para qué tanto plástico? Las vuelvo a llevar la próxima vez que voy. Tengo siempre las mismas 10 bolsitas preparadas, y ya en la verdulería me ficharon como el loco de las bolsitas, pero es una forma efectiva de hacerlo. Algunas señoras en la fila de la verdulería me dicen que también lo están haciendo, yo les creo por ahora, y es algo súper simple que termina teniendo un impacto grande. Y la tercera R tiene que ver con reciclar. Y reciclar es importante, es valioso, pero está al final de las 3 Rs, porque si bien ayuda, al ser una actividad industrial el reciclaje, implica ciertos impactos negativos en el medio ambiente. Es decir, la latita de birra, la latita de aluminio, se recicla y está buenísimo que se recicle. Pero existe la contaminación por la camioneta que la va a buscar al centro de recuperadores urbanos, la lleva hasta la fábrica de reciclaje, ahí calientan unos hornos para derretirla, eso es contaminación térmica. Entonces, entre no reciclar y reciclar, me quedo con reciclar toda la vida. Pero podemos empezar antes por reducir y reutilizar. Y puntualmente, y esto también me parece central que lo hablemos, para reciclar correctamente en AMBA tenemos que separar nuestros residuos.
y es algo que por lo menos en Capital Federal viene fallando, porque mucha gente no elige no hacerlo en su casa. Y realmente es algo terriblemente sencillo. Es tener dos tachitos y poner en uno lo que ya sabemos todos los que estamos escuchando esto, que es metal, vidrio, plástico, cartón y papel limpio y seco en lo posible, y en el otro lo demás. Si podés hacer compostaje, mejor todavía, pero eso todavía no lo abarca lo que sería la ley de basura cero que tenemos en Capital Federal. Eh, y esto finalmente termina teniendo un impacto muy positivo, pero inclusive para los que argumentan que al final lo mezclan todo y es al pedo, yo les quiero contar que un gran volumen de la basura que nosotros producimos en la ciudad de Buenos Aires, que es más o menos 1 kilo de basura por día por persona, son las estadísticas que estuvimos viendo en Ecología y Desarrollo. Ahí Seba me dirá si estoy hablando mal, pero estamos cursando mismo, junto a la misma clase. Un gran volumen de todo esto se lo llevan los recuperadores urbanos, los históricamente llamados cartoneros. Entonces, si no quiero separar la basura porque no creo que funcione lo que está haciendo el gobierno con respecto a la basura, puedo separarla por un tema de empatía al recuperador urbano que va a venir después. Porque que yo tenga una bolsita separada con los reciclables evita que esa persona tenga que meter hasta la cintura en basura, en vidrios rotos, en pañales sucios. Entonces, si no lo hacemos por una desconfianza del sistema público, hagámoslo por una cuestión de empatía y conciencia social, porque esa gente hace décadas que hace que el SEAMSE no colapse, básicamente, y si queremos hablar de economía circular, los primeros que hay que reivindicar son los recuperadores urbanos. La verdad, sí, sí. Muchas veces trabajadores silenciosos, ¿no? Pero que hacen tanto en ese tema. Sí, y terriblemente marginalizados. Y sí, 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 lamentablemente sí, en este sistema, ¿no? Uh-huh. Volviendo, bueno, al tema de los residuos. Algunos se podrá preguntar, pero bueno, yo no tiro los residuos al agua. ¿Cómo es que terminan en el mar? La basura que yo en una ciudad, lejos del agua, puedo producir, ¿cómo termina en el mar? Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una es la típica basura a la calle. ¿Quién no le ha pasado que camina por una avenida y ve que el tipo delante tira una colilla de cigarrillo, tira una latita de gaseosa? Bueno, muchas veces los barrenderos municipales barren esa basura y la terminan dejando cerca de una alcantarilla. Esa alcantarilla va al Río de la Plata y eventualmente termina en el mar. Esto en casi todas las ciudades que están cercanas al mar o alguna cuenca fluvial, ¿no? Y por otra parte hay una cuestión de, a veces, ahí sí, malas políticas públicas con respecto a los residuos. Hay un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires que no van al relleno sanitario del SEAMS de residuos, sino que tienen basurales a cielo abierto, es decir, consigo un baldío barato y pongo toda la basura ahí. Esa es mi política de residuos y ahí terminó. Esto es terriblemente negativo porque el viento transporta estos residuos y ahí empieza a dañar animales terrestres y acuáticos a lo bestia. Y por otra parte, y esto es algo central, los basurales a cielo abierto son de los mayores criaderos de dengue que hay. El mosquito del dengue, la Aedes aegypti, no pone sus huevitos en lagunas naturales o en zanjas. Solamente lo hacen paredes bien lisas que son típicas de latas o de un pote de helado vacío que está en un basural. Entonces, de vuelta, una buena política de residuos empieza por casa. Para empezar, sepamos que tenemos un rol central en eso, los y las ciudadanas. Y por otra parte, que tiene que ver con nuestra salud en un aspecto muy íntimo. Bien. Bueno, y yo te iba a hacer una pregunta más, pero viendo la pregunta que hacen ahí, ya la hizo otra persona, así que si te parece, Valen, vamos a dar espacio a seguir respondiendo preguntas, pero que haga la gente ahora, porque hay mucho material, imagino, para que nos sigas contando. Y hay muchas preguntas que nos quedaron sin responder. Yo estuve recopilando algunas, así que vamos viendo, a ver, vamos sacando las dudas. Susana Vidal nos pregunta, ¿cómo afectan a las tortugas marinas los microplásticos? Bueno, antes que nada, un saludo a María Susana, que es mi tía, gracias por sintonizar. Y los microplásticos son fragmentos plásticos que sobre todo encontramos en el agua, pero que cada vez están apareciendo en más lugares. Estamos hablando de fragmentos de menos de 2 milímetros, entonces algunos son realmente microscópicos. Para que nos demos una idea, los microplásticos han sido encontrados en agua de lluvia, han sido encontrados en el aire. A veces cuando vemos la luz de la lámpara y esas cositas que flotan en el aire son a veces microplásticos, y claramente en el mar están presentes. Todavía no hay un cierto consenso respecto al efecto negativo de los microplásticos, porque es algo bastante reciente.
Lo que sí se cree, por lo menos en tortugas y en peces, es que en sí no volatilizan o no emanan algunas cuestiones tóxicas con el plástico, por ejemplo las dioxinas o el bifenol A, pero sí aparentemente pueden chupar contaminantes externos que estén en el agua. Por ejemplo, hubo un derrame de petróleo, se embeben en ese petróleo y cuando un bicho sin querer los ingiere, se dañan. Lo que sí es cierto es que las redes tróficas marinas son tan pero tan grandes que existe un fenómeno que es la biomagnificación, que suele pasar sobre todo con metales pesados. ¿Qué quiere decir esto? Un pescadito, una mojarrita, come un poquito de plástico. Bueno, eso no le hace nada. Ahora, un pez mediano come 50 mojarritas. Ahí ya estamos hablando de que se empieza a concentrar. Cuando viene un tiburón o una orca y se morfa el pez mediano, y se morfa 50 de esos, los depredadores topes terminan llevándose la peor parte. Esto está muy documentado, por ejemplo, con el mercurio, en el metal pesado mercurio, sobre todo en el Océano Pacífico, pero puede pasar. Entonces, el efecto de los microplásticos todavía no es certero, se vincula con algunas ciertas cosas negativas, pero lo cierto es, y acá meto a la salud humana, es que se han encontrado inclusive en agua potable, en sal de mesa, en marcas de cerveza, en comidas. De hecho, hay una estadística que hay que ver ahí si es medio paleta de la selva o qué tanto sustento tiene atrás, pero la leí en varios lados, de vuelta hay que chequearla, pero que habla que las personas estamos comiendo aproximadamente una tarjeta de crédito por semana de la cantidad de microplástico que encontramos en la comida. Eh, si bien de vuelta no hay una evidencia realmente concreta atrás de qué es lo que producen los microplásticos, yo creo que si te doy a elegir a vos o a cualquier persona que está escuchando entre comer comida con plástico o sin plástico, nos quedamos con la que no tiene plástico. Sin duda, ¿no? Nosotros consumimos muchas cosas del mar, pescado, mariscos, y bueno, lo que nos contás nos hace también pensar un poquito, ¿no? Va de Ujú. la mano con la pregunta que hace Cambio Loca, que pregunta si el plástico que llega al mar puede afectar a los humanos, precisamente. Entonces, bueno, creo que lo respondiste en parte, ¿no? Con los alimentos contaminados. Laura Sanelato nos pregunta si las tortugas que aparecen lesionadas o heridas por estos consumos o por otro tema se pueden operar. Pregunta si es posible operarlas y sacarle los plásticos. Bueno, ahí en la mayoría de los casos no. Porque, ¿qué pasa? Las tortugas tienen una anatomía bastante especial dentro de los vertebrados, de hecho son bichos muy raros con una sola cavidad celómica, es decir, que tienen solamente una bolsita donde están todos los órganos, y a eso le tenés que sumar un caparazón con bases óseas. Entonces, la patología más común que causa muerte por ingesta de plástico es el fecaloma, un taponcito de plástico en el intestino de la tortuga. Cuando vos querés operar eso, tenés que romper el caparazón, ingresar al intestino. Cuando vos cortás el intestino hay materia fecal que puede esparcirse por todo el celoma, o sea, entra en contacto con casi todos los demás órganos, y por eso hay muy poca gente que opera en el mundo. Estamos hablando de 2 o 3 personas nomás que se animan a operar fecalomas en el mundo, y con índices de éxito bajísimos. Entonces, entre que somos una ONG muy humilde y no hay todavía un sistema que garantice que la operación es exitosa, la mayoría de las tortugas que presentan síntomas de fecalomas no se las opera. Lo que sí hacemos es las tratamos con distintos tipos de medicamentos. En un momento hacemos Pilerán, ahora estamos usando uno que se llama el Glaucol, si no me equivoco, que son laxantes y protectores hepáticos que tratan de lubricar las paredes del intestino para que el bicho pueda terminar empujando esa bolita de plástico. Hemos tenido cierto éxito con este nuevo tratamiento, pero sí es cierto también que no aplica a todas las tortugas. Tenemos un porcentaje de tortugas que inclusive con este tratamiento no terminan sobreviviendo. Bueno, acá Gubia Julia nos pregunta si dan charlas en colegio. Bueno, le podemos responder ambos. Desde Isla Verde, sí, damos charlas en colegios. Si estás interesada, Julia, escribinos después por algún caso puntual y podemos ver, damos charlas en colegio. No sé si Carumbé hace lo mismo, en Uruguay Desde sería el caso. sí lo hacemos, pero al ser una ONG que está instalada en el Uruguay, lo hacemos principalmente en Uruguay. De todas formas, como la gran mayoría de los voluntarios y técnicos somos argentinos, podríamos plantear una pata educativa de Carumbé en Buenos Aires. Si lo llegamos a hacer, prometo darte el crédito y ponerme en contacto con vos enseguida para que vayamos a tu colegio, pero en este momento en Argentina por lo menos no estamos haciendo charlas escolares, aunque creo que es una muy buena iniciativa. Bueno, acá un poquito al margen, pero no tan al margen de las tortugas marinas, Sofi nos pregunta que estuvo buscando info acerca del SEAMSE y pregunta si realmente se separa la basura en el SEAMSE. Es, bueno, más una pregunta acerca de lo que es residuo, ¿no? Sí,
Puntualmente hay distintos puntos de separación de basura en la ciudad, hay uno que está cerca de la cancha de San Lorenzo, está el CIFAS. La mayoría de la basura te diría que no se separa propiamente en el SEAMSE, sino que se separa previo y después llega ahí, aunque tengo entendido que hay un par de pasos de reorganización en el propio SEAMSE que también separan un poquito la basura. De todas formas, el éxito de esta separación viene de la mano con las actividades que tengamos en casa propiamente dicha. Eh, Gran parte de los reciclables que se separan y llegan a los puntos verdes o los contenedores verdes de la ciudad llegan a cooperativas de recicladores urbanos, se reincorporan al circuito y son recicladas efectivamente. Ahí estamos hablando más o menos de un 30 o 40% del volumen de la basura, si es que separamos correctamente y con la ayuda de los recicladores urbanos, ¿no? Pero sí, y creo que capaz un poco dirigido a esto iba la pregunta, el sistema del SEAMSE no es perfecto y tiene muchísimos puntos para pulir todavía. La separación es importante, pero sería el primer paso en una serie de más pasos para terminar de mejorar nuestra política de residuos en áreas urbanas. Bien, ahí Mili Gómez nos pregunta si en los basurales a cielo abierto el mosquito de dengue pone sus huevos. Sí, Mili, mientras que haya un cuerpo de agua estancado tanto en basural como en el patio de nuestra casa, puede poner los huevos, lamentablemente. Así que es muy importante que utilicemos los cuerpos de agua que dejamos, ¿no? En baldes, en tachos. Bien, siguiente pregunta, no paran de llegar preguntas, por suerte, cada vez más. A ver. Laura pregunta si hacen radiografías a las tortus rescatadas. Y bueno, ya le respondiste lo de la operación, que lo pregunto de nuevo. Sí, continuamente. Las radiografías se hacen todo el tiempo, es algo muy común, sobre todo en el hospitalito que tenemos en Montevideo. Nosotros tenemos una base de campo y de primeros auxilios en Coronilla, que es un pueblo muy chiquito en el norte de la costa uruguaya, y en Montevideo está el hospital para cuestiones más elaboradas, para procedimientos un poco más complejos. Y ahí hacemos radiografías. Más que nada los hacemos cuando las tortugas ingieren líneas de pesca. Esto suele pasar a veces, la tortuga encuentra un anzuelo con comida que algún pescador dejó olvidado, lo ingiere, y para saber qué tan profundo llegó y si es factible sacárselo, recurrimos normalmente a las radiografías. Y eso y para otros casos, pero lo más común es que se usen para poder remover anzuelos tragados por tortus. Bien, acá Mauro 7R nos pregunta si en Carumbé ofrecen oportunidades laborales o algún centro de investigación que no sea Carumbé para estudiar a las tortugas marinas. Dice que es biólogo, Mauro. Bueno, antes que nada, saludar a un colega en la profesión. Y Carumbé por ahora solamente está ofreciendo un tema de voluntariado, ya sea si sos voluntario o técnico, como es mi caso, ellos no pagan un salario de vuelta, porque somos una ONG que se basa en que la gente o done plata o compre las tacitas que vendemos en el centro de visitantes. No tenemos apoyo ni de gobiernos ni de empresas privadas. Sí hay distintos grupos en Argentina de investigación. En el INIDEP está, por ejemplo, Victoria González Carman y su grupo de tortugas, que a veces consiguen lugar para becarios. Entonces, si vos te presentas a CONICET, podés ganar una beca y vivir de ser investigador de tortugas marinas. De hecho, yo les cuento algo medio personal. Yo iba a hacer mi tesis con ellos este año, tenía que irme a Mar del Plata a trabajar con ellos, pero con esto del coronavirus tuve que buscarme otra opción, ¿no? Pero se puede. En Argentina, por lo menos, la mayoría de las opciones vienen a través de entes asociados a la investigación pública, como CONICET e INIDEP, pero que se puede, se puede. Bien. Ahí Aide nos pregunta cómo afectan las floraciones de cianobacterias tóxicas a las tortugas. Bueno, a quien no sepa lo que es una cianobacteria, me río porque es profesora nuestra, Aide, pero bueno, muy bien que está participando, gracias. Una cianobacteria sería un organismo, una bacteria con características de algas, ¿sí? Que puede fotosintetizar. Entonces son básicamente bacterias que fotosintetizan igual que las plantas y se encuentran en el agua. Estas cianobacterias pueden tener toxicidad por temperatura, por calentamiento del hogar, por ejemplo, y la pregunta puntual ahí es cómo afectarían a las tortugas marinas. Bueno, Valentín sabe más de tortugas que yo creería que por una red de cadena trófica, como explicó Valentín antes. Bueno, puntualmente las tortugas verdes se alimentan principalmente o de aguavivas o de algas, sobre todo en Uruguay que hay más cuerpos rocosos. Entonces,
muchas veces los problemas sanitarios o ambientales asociados a los boom de cianobacterias, como casos análogos capaz a la marea roja, afectan un poquito más a bivalvos, organismos chiquitos y otros que forman parte de esa rama del ecosistema. Hasta ahora, por lo que yo sé, no hay una relación directa con ese tipo de contaminantes o con ese tipo de eventos que generan una contaminación biodegradable no es la palabra, contaminación biológica. Estamos hablando de contaminantes como nutrientes, fósforo. Estos bichos, por ahora, por lo que sabemos, no lo hacen. Sí tenemos noción que los metales pesados las afectan. De hecho, Flor David, que es una de las integrantes de Crombé, está haciendo un laburo bastante interesante con micronúcleos de glóbulos rojos de tortuga para poder medir el nivel de metales pesados en sangre de tortugas en Uruguay. Pero estamos mucho más por la contaminación, ahí va, por la contaminación inorgánica que la orgánica, esa era la palabra que no me salía. Bueno, acá Magus nos pregunta cómo podemos educar y concientizar sobre las tortugas, cómo llegar el conocimiento a las comunidades. Bueno, yo me permito hablar antes que Valentín, él sabe más que yo de tortugas, pero un tema importante me parece el tema de los plásticos, ¿no? Del cual somos responsables, como dijo Valen. Ese sería un tema para concientizar. Las tortugas, repetimos, sería un reflejo final de lo que le hacemos a nuestro propio ambiente y a nosotros como especie. Nada más que lo vemos en las tortugas, porque bueno, en este caso, Carumbé estudia las tortugas, pero le pasa a todos los organismos, incluido el humano, ¿no? Entonces, bueno, puntualmente la pregunta, ¿cómo podemos educar y concientizar sobre las tortugas? Para mí Bueno, empecemos no por es el una, plástico y después muchos temas más, ¿no? sí, yo creo que no es una pregunta que tenga una sola respuesta. La educación ambiental es algo que siempre se va reinventando y creciendo, pero yo diría que lo más importante es que las personas que estamos metidas en ambiente, biología veterinaria, no nos quedemos en la burbuja científica, no nos quedemos en congresos y en papers, sino que hay que salir con la sociedad y poder transmitir estos conocimientos. Y las personas que amamos la naturaleza, pero que no estamos metidos en una carrera de ciencias, y dar el ejemplo. Yo me cansé años atrás de pelearme con gente que tiraba basura a la calle. Hoy en día, si me llega a pasar, lo que hago es levanto la basura, trato de que me vean hacerlo y lo tiro al techo más cercano, aunque no sea mía. Entonces esa persona va a entender, ah, mira, esto que yo hice movilizó a alguien porque evidentemente no está bien. Si un niño, niña chiquito te ve, mejor todavía. ¿Qué hizo ese señor? Tiró una basura al tacho. No es difícil, cualquiera lo puede hacer. Y mismo con la separación de residuos. Bien, acá Ninita en el aire nos pregunta cómo afecta el cambio climático, buena pregunta, en la reproducción de las tortugas. Bueno, es un caso que está en boga ahora. Cambio climático afecta a todos los organismos del planeta, es uno de los, esta respuesta dedicada a nuestra profe Aide es uno de los 5 drivers de pérdida de biodiversidad en el mundo del cambio climático. Puntualmente las tortugas tienen un sistema muy especial que solamente comparten con los cocodrilos en principio, que es que el sexo de la cría está determinada por la temperatura que recibe al incubarse. Puntualmente en las tortugas, mientras más frío reciben, hay más chances de que las tortugas salgan machos, y mientras más calor reciba el huevito, es más probable que salgan hembras. ¿Qué está pasando en el mundo? La tendencia general es cada vez más calor. Cada playa de anidación es un mundo distinto, pero uno de los trabajos que más llamó la atención, que es un laburo, si no me equivoco, de 2015, 2016, en el norte de Australia van a distintas playas de anidación de tortuga verde para ver cómo estaba la cosa por ahí, y empiezan a sexar a las crías recién nacidas, a los hatchlings, como le decimos los que trabajamos el tema, que es el hatch, es romper el caparazón, así que son los que recién salen. Y en las playas más del norte, que aparentemente son las que estaban más expuestas a cambios en las temperaturas promedio, estamos hablando de que un 99.1% de las tortugas nacidas eran hembras. Estamos hablando de un fenómeno que se le puso de nombre feminización, y tiene potenciales consecuencias a futuro, porque si cada vez hay menos machos, va a haber una pérdida de diversidad genética, es decir, la próxima generación de tortus, con respecto a los padres, van a ser todos primos, hermanos, van a ser todos muy parecidos genéticamente. Si volvemos a tener un cambio abrupto en el planeta, como los que estamos generando los humanos, si todas tienen el mismo grado de resistencia, potencialmente pueden extinguirse todos al mismo tiempo si esto termina pasando. Entonces, ahí hay un problema. La parte buena es que existe cierta plasticidad
en las tortugas. Las tortugas son filopátricas, normalmente vuelve a la playa en la que nació a poner sus huevitos. Pero se está viendo que hay algunas veces que la tortuga explora un nuevo lugar para anidar, y puntualmente en Brasil cada vez se ven nidos un poco más al sur, entonces las tortugas un poco saben qué arena les sirve para poner sus huevitos y cuáles no. La gran pregunta, y no es una pregunta que tenga respuesta todavía, es si van a hacer, si esta plasticidad, si esta capacidad de cambio es lo suficientemente rápida como para ganar los cambios que generemos los seres humanos. Bien, bien, muy interesante, la verdad, lo que nos contás. Acá Miguel nos pregunta si hay antecedentes de desmoronamiento de bolo fecal con ayuda de endoscopio en tortugas, ¿no? Bueno, de entrada, claro, yo soy biólogo, no tengo tan en claro las cuestiones veterinarias, pero estamos hablando de desmoronamiento de bolo. Creo que debería ser algo como un prolapso lo que está comentando Miguel. No estoy seguro, de entrada, perdón por la falta de expertise en ese lado, pero sí hemos visto en algunas tortugas marinas lo que sería una, no sé si el término es peritonitis, pero hemos visto roturas en la pared del intestino y hemos visto prolapsos en algunos casos. No es común, pero puede pasar. Bien. Acá Laura nos dice si podremos dejar grabada la entrevista, si la recomienda. Aprovecho para decir que es mi primer vivo. Yo no sé grabarlo, si alguien me puede decir en los comentarios cómo se hace, si es automático, si tengo que apretar algo, se agradece mucho. Es mi primer vivo también, Sebas. Es mi primer vivo y cuando termine te va a salir la opción de guardarlo, me parece. Si estoy diciendo cualquier cosa, alguno de nuestros oyentes, porfa, aclaren en los comentarios que no quiero ser el culpable de que esto no se quede. Sí, así lo podemos guardar. Dale. Bien, a ver, la segunda pregunta. Saludos y admiración, muchas gracias. Nicolás Lucero. Bueno, quedan 25 segundos. Quedan algunas preguntas sin responder, las pueden preguntar al Instagram de Carumbe Uruguay, que está @CarumbeUruguay. Y si alguien se quedó con ganas de ver las tortugas que tenemos en Argentina, en el Instagram y en las redes de Isla Verde hicimos un posteo hoy. Así que bueno, Valentín, te agradecemos mucho la charla. Gracias a quienes se acercaron a escuchar. Y bueno,